El campo estaba cubierto de humo y sangre. Un samurái, aún con la espada en la mano, vio a su enemigo tendido en el suelo. Podía acabar con él. Y durante un instante, la furia le susurró: «Hazlo». Pero en su pecho nació otra voz, la compasión. Recordó el rostro de su propio hijo y comprendió que aquel hombre también era hijo de alguien. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie de capítulos sobre el Código Bushido. Estamos en el podcast El Jardín del Guerrero y es parte de la comunidad Shinsenkai. Estamos aquí con Jaime. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tercer principio, el que llevamos de la serie, que es la compasión, Jin. Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo va toda la cosa? Viejo Mario, muy contento de verdad de estar acá y de poder compartir una vez más en esta serie tan interesante del Código Bushido. Me gustó mucho esa introducción tan magistral que nos va a llevar directamente al tema de hoy, que es el principio Jin. Para todos aquellos que digan, bueno, ¿y de qué trata esta serie, el Código Bushido? Recuerden que pueden mirar los capítulos anteriores donde van a entender ya un poco mejor. Estamos hablando de cada uno de los 7 principios del Código Bushido, el código que regía a los samuráis. Así que entremos de una vez. ¿Qué opinas, Mario? ¿Le entramos a la acción? Hagámosle, Jaime, comencemos a hablar entonces del tema. Perfecto. Bueno, para empezar, este principio, el principio de Jin, es el principio de la compasión. Como habíamos hablado anteriormente, los samuráis sin duda pues eran guerreros y pues en la guerra obviamente hay violencia, confrontación, hay cosas delicadas, por así decirlo. Por ende también era muy importante que hubiera un balance. Y ese balance entra dentro de lo que es el principio del Jin. La importancia de realmente tener en cuenta cómo ser compasivos sin perder la fortaleza del guerrero. Entonces el samurái debía de tener siempre en mente que si bien era un guerrero, portaba una espada y luchaba en el campo de batalla, también debía tener un espacio en su mente y en su corazón para la compasión. ¿Compasión hacia quién? Hacia los demás, hacia los civiles, incluso hacia el mismo enemigo y hacia los débiles, exacto. Entonces, esto era algo muy importante porque termina estructurando toda la idea del Código Bushido. El Código Bushido o la esencia no era otra, sino generar un guerrero integral. No solamente un asesino, ¿cierto? Sino un guerrero en toda la extensión de su palabra. Entonces, pues no sé qué quieras añadir a esto, viejo Mario. Pues exactamente eso que acaba de comentar Jaime respecto a qué es un guerrero en todo el sentido de la palabra. Nos damos cuenta que va muchísimo más allá de lo que es simplemente tener la capacidad de tomar la vida de alguien, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, partiendo de ese punto, la compasión resulta ser una pieza fundamental en un ser que tiene la capacidad de hacer daño, ¿cierto? Hablando específicamente del guerrero samurái, el propósito de este guerrero samurái no era tener el poder para acabar con cualquiera, era tener la capacidad de construir una sociedad. Por eso es que era supremamente importante que un samurái tuviera muy presente la compasión en su vida. Sí, porque realmente no eran muchos los que tomaban este camino en convertirse en samuráis. Entonces, realmente en cualquier lugar en el que estaban podrían perfectamente dominar a cualquier pueblo, por decirlo así. Y de hecho, eso se muestra en muchos animes. Muestran como hay también guerreros sin escrúpulos que llegan a eso, a conquistar o colonizar una ciudad, una isla o lo que sea, con el objetivo de que se cumpla su voluntad. Eso lo muestran obviamente como los que están desviados del camino, que también existen en todo el mundo, ¿cierto? Pero a lo que voy con esto es que nos muestra cómo una persona con las habilidades de un samurái, sin la compasión
que hace parte de este código, puede convertirse en un tirano, puede convertirse en el villano de la historia, ¿cierto? Y eso que comentaba Jaime sobre el balance, me pareció muy, muy curioso que lo mencionara, porque recientemente volví a ver un video acerca de una película muy interesante que vi hace muchos años, dentro de un contexto en el que estaba aprendiendo sobre teoría del conocimiento. La película se llama Equilibrium. No sé si la ha visto. ¿La ha escuchado, Jaime? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Sí Es la conoce? una película bien interesante. Hace años la vi, pero sí, súper buena. Precisamente por la razón por la que lo traigo a colación acá, es que esta película hace referencia a ese equilibrio, ¿cierto? A que estemos buscando el balance. Sin embargo, nos damos cuenta en esa película que los clérigos, que es como le llaman a la fuerza policíaca de élite, que mantiene en orden este mundo postapocalíptico, ¿sí? Para darles un contexto, es una película en la que todos los seres humanos tomaron la decisión de acogerse a un régimen en el que toman un medicamento todos los días a la misma hora, ¿sí? En el que les suprime las emociones. Entonces ellos no tienen la posibilidad de sentir ni siquiera el más mínimo sentimiento, ¿sí? Me refiero a alegría, tristeza, enojo, amor, ninguno de esos. Simplemente están como borreguitos, Sí. pues, haciendo las cosas que les corresponden. Dentro de ese mundo encontramos este guerrero de élite que tienen como una especie de arte marcial especial donde con geometría hacen unas posiciones en las que logran evitar que les den los disparos. O sea, es como tienen un sexto sentido. Como usted sí de pronto ha visto el ultra instinto de Goku. Algo por el Ujú. estilo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, es un guerrero con un poder impresionante. Puede perfectamente él solo acabar con 50 guerreros o más. ¿Sí? Y nos muestran un evento donde no tienen ellos tampoco la capacidad de sentir compasión. Por eso es que en el momento en el que la esposa del clérigo protagonista, que es Christian Bale, sí, es un papel impresionante este man ahí, la esposa deja de tomar el medicamento, empieza a sentir y a acumular recuerdos y cosas. Cuando lo descubren a la esposa, obviamente la sentencia es de Ujú. muerte. Y Sí. este man que no tiene ningún inconveniente en decir, ok, pues hágalo, cumplió la ley, sin ningún tipo de emoción a su propia esposa. Entonces, ahí nos muestra cómo la sociedad se tergiversó de una forma horrible y nos muestra cómo tener tanto poder sin la compasión para saber cómo dirigirla puede llegar a ser tremendamente destructivo. ¿Sí qué opina de eso, Jaime? Bueno, viejo Mario, pues creo que hemos entrado a un punto bien interesante y es los sentimientos. Sí, son realmente que una guía en psicología se habla mucho de que el ser humano, más que racional, es emocional. O sea, Total. sí, efectivamente tomamos en cuenta mucho de lo que pensamos, pero a la larga terminamos reaccionando más que nada a través de nuestras emociones. Y pues eso también le sucedía a un guerrero, como en el caso de los samuráis, tenían emociones y Claro. tenían que tomar decisiones en base también a lo que podían llegar a sentir. Así que creo que es muy pertinente traer eso a colación porque nos muestra la importancia de también tener emociones. Sí, las emociones son necesarias, son importantes y en este caso la compasión genera ese equilibrio porque pues pongámonos a pensar, ¿no? En un escenario de guerra, de combate, donde uno siempre esté portando una espada, pendiente de los enemigos, pendiente de todo lo que puede suceder, pues la mente empieza a configurarse hacia ese lugar, ¿verdad? Hace poco veía un profesor que me comentaba acerca de un experimento que se hizo con soldados Mm. y él comentaba del gran problema que de los soldados cuando llegan a la vida civil, si han estado mucho tiempo en terreno, por eso que llaman estrés postraumático. Es Sí. decir, ya tienen una reacción casi que automática al peligro, no pueden dormir bien, son muy reactivos. O sea,
Eso es algo que les afecta el volver a una vida civil. Entonces creo que esa compasión también es importante en el concepto integral del guerrero. Y más allá de eso, llevándolo más hacia la práctica de Shinsenkai, definitivamente es llevar la compasión a nuestra vida, darle el lugar que se merece a la compasión en nuestra vida. Ok. Eso es un punto fundamental y pienso yo que de ahí es donde parte todo lo que nos puede funcionar para vivir una vida tranquila, una vida feliz. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar la compasión a mi vida? Como pudieron escuchar en el primer fragmento de la historia que contamos al principio, de donde parte la compasión es de entender que la otra persona con la que yo estoy tratando también tiene una historia. ¿Sí? Así como yo tengo una emoción que se generó a partir de mi herida de infancia o se generó a partir de recuerdos que yo tengo de alguna experiencia vivida, esta misma emoción que yo soy completamente responsable de mi emoción, independiente de lo que el otro haga, ¿sí? Pero esta emoción tiene un porqué y también tiene un para qué. Y asimismo como yo actúo o sea, teniendo en cuenta mis emociones, también debo hacerme consciente de qué es lo que está sintiendo el otro, cuál es su historia, qué es lo que trajo a este ser humano a este punto. ¿Sí? No se trata de investigar la vida de él, sino se trata de reconocer que la otra persona también es un ser humano, que la otra persona también tiene sus trabajos, que en el contexto de la historia, la otra persona también es el hijo de alguien más y tiene un padre y una madre que lo está esperando. Entonces, al momento de yo tomar una decisión definitiva que va a impactar, o ni siquiera lo miramos definitivo, una decisión, una acción que va a tener un impacto en otra persona, debo detenerme a considerar primero bueno, esta persona también siente, esta persona si alguien le hace esto o si a mí me hicieran esto que yo estoy a punto de hacer, ¿cómo me sentiría yo? Con eso en mente, encontramos un término que se llama la empatía, ¿sí? Y hasta cierto punto la empatía es importante para la compasión. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar solamente por la empatía, ¿sí? ¿Qué es la empatía? Recuérdenos, Jaime. Muy buena pregunta. La empatía, en términos netamente biológicos, vendría a ser la respuesta que tiene nuestro sistema nervioso ante los estímulos externos, es decir, la capacidad que tenemos de reconocer que la otra persona o el otro ser, porque puede ser incluso un animal, siente. Entonces, si vemos que alguien, por ejemplo, tropieza y cae, sabemos que va a sentir dolor y se podría decir que en una forma un poco pequeña, mínima, nosotros también vamos a sentir ese dolor y eso es la empatía en términos, vuelvo y repito, no biológicos, en términos un poco más elevados, más digamos Sí, éticos, tendría que ver con ponernos en los zapatos del otro, darnos cuenta que el otro puede sufrir, puede sentir tristeza, puede llegar a necesitar algún consejo, alguna ayuda y eso básicamente es lo que configura la empatía. La empatía es muy importante porque permite la cohesión en una comunidad. totalmente. Es imposible que una comunidad pueda llegar a ser empática que pueda llegar a construirse si no existe empatía, porque la Mm. empatía es como ese pegamento social que permite que se pueda generar una comunidad armónica. Totalmente. Y es muy importante eso que menciona Jaime, que yo puedo realmente sentir lo que está sintiendo el otro, ¿cierto? Así no sea en la misma medida, pero eso es lo que se entiende por empatía en pocas palabras. Ya resumido es sentir lo que está sintiendo el otro, ¿cierto? Ujú. Entonces, o sea, para poner un ejemplo súper sencillo, si usted ve en el cine que a un hombre le dan una patada en lo- una patada en la entrepierna, pues usted siente ese dolor. Sí, Así usted diga, claro. uy, pucha, yo también lo sentí. Obviamente no en la misma medida, pero esa es la empatía en términos coloquiales. Ahora, el tema con eso es que si yo me permito ser empático, estoy analizando, para darle contexto al tema, estoy estudiando un poquito sobre filosofía budista y cómo manejan el tema de la compasión, ¿cierto? Y resulta que yo para poder tener compasión, sí debo sentir empatía, pero debo ir un paso más allá. Porque si yo me detengo solamente en la empatía,
me quedo en yo también siento lo que tú sientes, entonces estamos tristes los dos. Y si, si tú estás triste, yo estoy triste, nos quedamos tristes. ¿Y cómo hago Ujú. yo para ser compasivo si lo que estoy haciendo es sentir lo que siente el otro? Entonces, una parte es el comienzo, ahí comienza todo. Sí. Permitirme entender que el otro tiene su historia, que el otro es como yo y que el otro siente como yo. Ahora, entendiendo eso, yo pasaría a la simpatía, que nos permite reconocer la emoción del otro, pero manteniéndonos en nuestro centro. Sí, yo me mantengo en mi centro, reconociendo la emoción del otro, para ver desde mi posición cómo le puedo yo aportar a ese ser humano a que transite esa emoción. Eso es en términos a día de hoy. Obviamente en el Exacto. samurái, en el punto de los samuráis era un poquito más drástico todo, porque pues estaban en un contexto donde la vida era un poquito más difícil de tratar, ¿sí? Sin embargo, trayéndolo a día de hoy, reconocernos o sea, permitirnos sentir y entender que la otra persona está pasando por una situación, yo puedo permitirme ser compasivo y decir, ¿qué herramientas tengo yo para aportarle a esta persona? ¿Sí? Y no se Ujú. trata de tener lástima, porque a eso es a lo que tiende muchas personas y con eso se quedan. Es decir, como la otra persona está sufriendo, la otra persona está pasando por un mal momento, pobrecito tú, entiendo tu dolor, tengo empatía por ti, pero pues espero que lo puedas resolver. Ahí estamos diciendo, soy empático, sí, pero ¿realmente estoy siendo compasivo? Buen punto, buen punto. Quedé pensando, para ser Esa es honesto, la porque idea. sí, de verdad que esto nos va llevando como, es como si hubieran capas, ¿no? Y vamos yendo más y más al fondo. Claro, lo analizamos casi siempre desde un contexto de un guerrero, ¿no? De un arquetipo guerrero que viene a ser el samurái. Pero claramente, y para llevarlo a la práctica de vida, que es lo que buscamos en Shinsenkai, pues nos pone a pensar en nuestro entorno, ¿sí? En nuestra realidad y en qué tan empáticos y compasivos podemos ir llegando a ser en nuestro día a día. Porque no es algo tampoco tan sencillo. Es verdad que no estamos en un campo de batalla, eh, pero aún así la vida no es fácil. Tenemos muchos retos que cumplir, desafíos. A veces la gente puede llegar a ser bastante áspera con nosotros en la vida diaria y no siempre es fácil ser compasivo. Diría yo que muchas veces es muy difícil con quien nos trata mal. Claro, Total. sería algo muy sencillo con las personas con las cuales nos llevamos bien, pero el principio de Jin también debe aplicar con aquellas personas que nos ofenden, que nos molestan, que nos irritan. Hace poco me pidieron un consejo con respecto a eso. Había una situación en la cual el jefe de esa persona la estaba presionando mucho y ya le estaba causando en cierta manera una incomodidad emocional muy grande. Yo le dije, pero ¿te has sentado a pensar que de pronto esa persona puede llegar a tener tantos problemas en su vida diaria, o sea, tantos problemas en lo que hace en su cotidianidad fuera del trabajo, que puede ser eso lo que esté generando que sea tan irritante en el trabajo? Entonces esta persona sí se quedó pensando y dijo, nunca lo había visto así. Entonces dije, en vez de que lo veas como el enemigo, míralo como una persona que requiere cierta compasión, ¿sí? Que puede estar muy enojado o muy irritable, pero quizás porque tenga problemas en su hogar, cosas de las cuales no está hablando con absolutamente nadie. Entonces creo que también nos hace ver, incluso a las personas que nos irritan y nos molestan, como sujetos válidos para la empatía y para la compasión. ¿Qué opinas, viejo Uy, Mario? ahí tocó un tema supremamente clave, Jaime, porque realmente nos damos cuenta que la compasión que más valor tiene es la que yo tengo hacia personas que son injustas conmigo, por decirlo así. Y hay un punto aquí bien interesante, y es que muchas personas podrían escuchar a Jaime decir sobre, bueno, y esta persona, y que tiene sus problemas, y su historia, y su vida, y decir, bueno, pero pues es que eso es problema de él, ¿por qué me lo tiene que echar a mí? ¿Por qué me tiene que estar cayendo a mí?
toda el agua sucia de sus problemas. Y ahí es donde nos encontramos con un punto bien interesante y una responsabilidad, que es, como dice la famosa frase célebre del tío Ben a Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto es parte de lo que este camino del despertar de conciencia nos trae. Y es, haga de cuenta usted, si usted tiene un hijo de 5 años y salen para la calle y el niño se orina y usted no le trajo ropa para cambiarlo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es el adulto consciente que puede tomar ese tipo de decisiones? Entonces, si te detienes a mirarlo así, esta persona a nivel de conciencia es como un niño. Una persona que no se ha detenido a mirarse hacia adentro y a decir, este soy yo, estos son mis problemas, estas son mis heridas, voy a resolverlo. Ese tipo de personas muy difícilmente van a actuar con justicia, porque ellos van a actuar desde su emoción y desde la reacción, ¿cierto? Sin embargo, como hombres que estamos en el camino del guerrero, en el camino de la mejora continua, en la comunidad de crecimiento y de perfeccionamiento del ser, y que estamos reencontrando nuestra esencia, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar con compasión hacia estas personas. No podemos esperar que ellos actúen con justicia. Lo mejor que puedo hacer es beneficioso tanto para mí como para ellos y para la sociedad, es actuar con compasión, entender que sus problemas o su irritabilidad, incluso su tristeza no tiene que ver conmigo, sino que es un problema de ellos. Entonces, hago lo que puedo desde mi posición, pero no me dejo derrumbar por ello. ¿Sí? Ni me voy a sentir lástima por ellos y a tener tristeza también con ellos y a deprimirme con ellos o a enojarme también con ellos y vibrar a ese mismo nivel. Y tampoco voy a rechazarlos completamente y a decir, no, pues entonces yo no quiero nada que ver con usted porque no me funciona. Sino desde mi punto de ser humano consciente, de hombre en estado de crecimiento, de guerrero, yo digo, bueno, ¿qué está en mi poder para aportarle a esta persona en este camino? Y que ella esté dispuesta también a recibir. Si no está en mi poder, pues yo tampoco me voy a quedar a derrumbarme. A lo que voy es actuar con compasión, va hacia el entender que yo soy parte de un todo. Y todo lo que yo haga hacia los demás también me va a impactar a mí. Entonces, si yo actúo con compasión, lo más probable es que el universo actúe con compasión hacia mí también, ¿sí? Y sin embargo, no se trata de pensar en qué voy a recibir a cambio, para nada. Aquí lo importante es de verdad ver cómo en esta posibilidad que yo tengo de construirme, de crecer, de aprender, yo tengo herramientas que le pueden aportar a otras personas. Y al aportar a esas otras personas estoy construyendo una sociedad más bonita. Solamente eso ya es una ganancia. Exacto, exactamente. Y creo que ahí empezamos a ver lo importante del código Bushido como una guía de vida y cómo se va uniendo cada principio. ¿Sí? Cuando Mario dijo el tema de la justicia, precisamente ese es el primer principio y es muy importante porque se va articulando con todos los demás. Yo tengo que ser justo desde mi interior hacia afuera. Y ya cuando reconozco que tengo esa capacidad de ser justo, ¿verdad? Entonces yo también ya puedo empezar a ser compasivo. Porque muchas veces hay personas que terminan siendo crueles por el entorno. Dicen, si todo es cruel, pues a la larga yo también tengo que volverme cruel. Tengo que adaptarme a este sistema de cosas, entonces todos se vuelven crueles. Y eso lo hemos visto en muchas sociedades, especialmente aquí y de manera pues triste en Latinoamérica. Se vuelven sociedades muy crueles, sociedades muy violentas, y es porque viene esa herencia maldita de la violencia que año tras año nos va perjudicando. Si la compasión si la justicia en primera medida empieza a tomar lugar,
poco a poco también la compasión, porque son cosas que van unidas, porque a la postre no es que haya un principio más importante que el otro, todos son principios importantes o patas de una misma mesa que permiten la estabilidad. Entonces nosotros desde Shinsenkai buscamos que las personas tengan en cuenta todos estos principios, no solamente como algo bonito y filosófico para pensar y hablar, sino realmente como algo que pueda permitir que las personas vivan mejor. Así que están, como siempre, súper invitados a que hagan parte de la comunidad. Nosotros les dejamos ahí abajo toda la información para que ustedes puedan hacer parte de esta comunidad a través de Telegram, a través de WhatsApp y a través también de los podcasts de la comunidad. No sé qué más habría por decir, Mario. Creo que Nos falta algo realmente muy importante, Jaime. Dinos, acá estábamos escuchando. Pues 2 cosas quería agregar yo acá. La primera es que la compasión más importante, la compasión debe comenzar por la relación más importante de tu vida. Y esa relación, la más importante de tu vida, es la que tienes contigo mismo. Siento yo que hoy en día hemos caído, sobre todo como hombres, en juzgarnos demasiado fuerte a nosotros mismos. ¿Sí? Yo como hombre he caído muchas veces en condenarme y en latigarme, por decirlo así, porque no estoy cumpliendo con los parámetros que yo consideré que eran los apropiados para vivir mi vida, ¿sí? Eso pues tiene mucha historia detrás. Pero a lo que voy aquí es la compasión. Primera y más importante que debes tener es contigo mismo. Reconocer que también eres humano y también puedes cometer errores, que también te puedes equivocar. Y eso está bien, es parte del camino de crecimiento. Entonces, la invitación es a que no te condenes, a que te reconozcas como ser humano imperfecto y en crecimiento constante. Y con eso te permitas, pues, soltar un poquito del estrés y esa presión por ser perfecto o por mostrarte como perfecto. Y permítete ser humano. Permítete fallar. Y es más, celebra los errores. Eso yo siento que es lo mejor para de verdad avanzar en el camino de crecimiento para cualquier cosa que quieras lograr en la vida. Eso es lo primero que quería agregar. Y lo segundo que nos falta es, pues, terminar con el relato con el que empezamos este episodio. ¿Cierto? Entonces, vamos a escucharlo rápidamente. Primero, Jaime, ¿quiere agregar alguna cosa sobre lo que acabo de decir de la compasión hacia uno mismo? Realmente me llevo de este capítulo la importancia de que todas estas palabras se vuelvan acción, principalmente hacia nosotros mismos, de manera introspectiva, de mirarnos al espejo y decir, estoy siendo compasivo con la persona con la cual cohabito todos los días, es decir, conmigo mismo. Creo que esa parte sí me pareció muy interesante, muy pertinente y realmente creo que estoy acá a la expectativa de escuchar el final de la historia. Bueno, vamos a escuchar la historia entonces. Una historia sobre la compasión. El campo estaba cubierto de humo y sangre. Un samurái, aún con la espada en la mano, vio a su enemigo tendido en el suelo. Podía acabar con él. Y durante un instante, la furia le susurró: hazlo. Pero en su pecho nació otra voz, la compasión. Recordó el rostro de su propio hijo y comprendió que aquel hombre también era hijo de alguien. El enemigo lo miraba con miedo. Sus ojos gritaban: no quiero morir. No dijo nada, pero sus lágrimas hablaban por él. Los aldeanos observaban en silencio. Esperaban justicia, esperaban sangre. Y sin embargo, vieron cómo el samurái guardaba su espada, se inclinaba y ofrecía agua a quien ayer quiso matarlo. Algunos lo llamaron débil, otros loco. Pero en el corazón de aquel enemigo nació el respeto. Y en el de los aldeanos, aunque no lo admitieran, nació esperanza. Porque la compasión no cambia la guerra,
cambia al guerrero. Cuando escuchamos la palabra compasión, pensamos en gestos grandes, en sacrificios heroicos. Pero en realidad la compasión es elegir no devolver el golpe cuando podríamos hacerlo. Es detenernos a escuchar a alguien aunque estemos cansados. Es recordar que detrás de una máscara de enojo, de indiferencia o de orgullo, hay alguien con miedo. En el siglo XXI, hoy en día, la compasión no siempre se verá como una espada guardada, sino como un mensaje de apoyo enviado en el momento justo, como un perdón que damos aunque nos duela, o como mostrarnos vulnerables, porque entendemos que otros también cargan sus batallas. El samurái nos recuerda que la fuerza no está en destruir, sino en decidir cuándo no hacerlo. Y quizá esa sea la forma más radical de valentía que aún podemos practicar hoy. Esa es la reflexión para terminar este capítulo. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos escucharon hasta este momento. Recuerden que nos van a encontrar nuestras redes sociales abajo para que nos sigan y pues podamos crear una relación. Nos encantaría escuchar de ustedes, saber qué piensan, qué les gustaría también escuchar en los próximos episodios. Y de verdad, invitarlos a que vivan su vida con compasión, a partir de lo que está en su poder desde su propio contexto, y que se permitan ver cómo esa compasión va transformando su mentalidad y su realidad para bien. Muchas gracias de parte mía también para todos aquellos que llegaron hasta acá en este capítulo. Invitados a que hagan parte de la comunidad. Recuerden compartir este video a través de todas las redes sociales de ustedes porque nos ayudaría muchísimo a difundir el mensaje de Shinsenkai. Muchas gracias por estar hasta acá y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Chao, chao.